Muy buenos días y gracias por acudir. Soy Borja Rigo, gestor, entre otras cosas, cultural de aquí de Agapea, y la verdad es que para mí es ciertamente un orgullo y una satisfacción, que decía el dar por inaugurado este primer congreso de misterios, historias de otros mundos, y de hecho, qué mejor que hacerlo que con José María Ibáñez, uno de los ciertamente referentes del misterio en nuestras tierras. Desde el año 80 y cuántos haciendo la realidad oculta? El 89. 89. O sea, imaginad la de años que lleva dedicado al mundo de los misterios, al mundo de la radio, también desde antes, por supuesto. Y qué mejor manera que empezar este evento con él. Autor, entre otras cosas, bueno, el último libro, La Mano Negra, está disponible abajo si queréis comprarlo, os lo recomiendo encarecidamente. El del Cine de Estrella, 80 rutas. ¿Cómo era? Que se me olvida todo. La Vuelta Mallorca en 80 rutas. Eso. La Vuelta Mallorca en 80 rutas, más títulos, todos ellos vinculados a lo imposible, a lo extraño, a lo maravilloso, a lo insólito. Y bueno, hoy va a hablar de una de esas temáticas que tanto nos gustan, que tanto nos fascinan, que son las desapariciones misteriosas. Así que qué mejor manera de empezar este Congreso de Historia de otros mundos que con este asunto de tantísima enjundia, ¿no? Así que, cuando quiera usted. Bueno, muchas gracias, Borja. Es un placer estar con vosotros hoy. Yo hoy era un buen día, o sea, no será un día de desapariciones en principio. Cuando hablamos de desapariciones misteriosas, yo me acuerdo cuando empecé, que hacía muchos años, que uno buscaba, claro, toda desaparición puede ser misteriosa, pero no hay que buscarle tampoco lo que se buscó. Tantos autores buscaron un barco desaparecido por culpa de los ovnis, un barco desaparecido, o sea, buscándole un poco la parte más misteriosa, pero en cuanto a paranormal, ¿no? Por ejemplo, supongo que todos habéis oído sobre quizá el número 1 en desapariciones misteriosas del ranking, que fue el famoso Triángulo de las Bermudas. Bueno, sobre el Triángulo de las Bermudas se han dicho barbaridades. Desde que empezó, claro, eran otros años, no había tampoco la técnica y la tecnología que tenemos ahora, pero cuidado. También el fraude y la tontería también ha evolucionado con la tecnología. Es muy curioso cuando uno repasa. Claro, cuando me dijo Borja de dar esta conferencia, dije, mira, ¿qué te parece si le damos de desapariciones misteriosas? Porque tengo un carpetón, al que yo llamo carpeta de expedientes, ¿no? Yo lo llamo archivo de historias olvidadas, ¿no? Porque allí te das cuenta de lo que se escribía y cómo se investigaba en aquellos años y la diferencia que hay. Ahora, no quiere decir que ahora sea mejor que antes, porque la desgracia es que vemos que todos son refritos de refritos. Los clásicos están ahí, muchos de ellos han fallado, porque no, el Triángulo de las Bermudas, por ejemplo, que efectivamente han desaparecido barcos y aviones con las tormentas. Al final se han encontrado la gran mayoría de ellos, es decir, sí que hay un misterio, lógicamente, aquí en las costas de Baleares, tanto en Mallorca como en Menorca, también han desaparecido barcos, han desaparecido submarinos también, han desaparecido aviones. Pero eso no quiere decir que sean los extraterrestres o gente de otro mundo que venga aquí a hacerlos desaparecer. No, de por sí es un misterio. Y si vemos, por ejemplo, las estadísticas, que no creo absolutamente en ellas, pero están ahí, por ejemplo, cuando desaparece una persona, las situaciones que pueden darse son o por accidente, o por secuestro, o por asesinato, o por desaparición, no sé, por enfermedad, por ejemplo. Allí decían desapariciones voluntarias y a mí me faltó el tema de salir a comprar tabaco y no volver, que eso ocurría mucho en los años 70 y los años 80, ¿no? Entonces, claro, el ser humano, ya por convicción de nacimiento, nos gusta el misterio, nos gusta lo insondable, nos gusta todo aquello, incluso nos da morbo, ¿no? Pues fíjate, ha desaparecido un transatlántico, ha desaparecido un submarino. Esto nos da vidilla. Luego ha desaparecido un transatlántico, ha desaparecido un submarino. Esto nos da vidilla. Luego, en parte, digo que no, si estoy presente es porque creo
pero me guay impresionante. Os decía lo del Triángulo de Bermudas, y de hecho la primera noticia, según mis datos, fue en el año 1950. La primera noticia escrita fue por un periodista sensacionalista, ¿no? Luego a partir de ahí vinieron tal, incluso hasta conoceréis al archiconocido Charles Berlitz. Este se puso las botas. Además, se ganó mucho dinero con todo esto, ¿no? Ahora, si recorremos la historia, no es que vengan las desapariciones de los años 50 ni los 60. La humanidad ha sido testigo de desapariciones importantes. Por ejemplo, según plantea el ejemplo de Lao Tse, el famoso sabio chino, que fue el fundador del taoísmo. Pues este señor parece ser que desapareció en el año 531 a.C. Claro, en aquellos años, que sepamos, no había ovnis, o sí, no lo sé, pero vamos. Dice la historia que desapareció cuando se dirigía hacia las tierras salvajes occidentales de este país. Además, iba montado en su buey y desapareció. Lo que no sabemos es si desapareció el buey también o solo desapareció él, ¿no? Por ejemplo, el caso de Espartaco. El gran Espartaco. No se encontró dicen que murió en la batalla, pero tampoco se encontró su cuerpo, o sea que está dentro de la estadística de desaparición misteriosa. O, por ejemplo, Solomon Northup, este sí fue un caso muy curioso, porque fue autor de la obra 12 años de esclavitud. Tuvo un exitazo, en aquellos tiempos tuvo mucha polémica, y hipótesis que dicen es que lo secuestraron y lo hicieron esclavo. Se lo convirtieron en esclavo. Es aquello de quien a hierro mata, hierro muere, ¿no? Desapariciones en el mar también hemos tenido aquí. No voy a profundizar mucho, porque lo que quiero es dar un poco un abanico de posibilidades. No será todo de Mallorca, hay algún caso de Mallorca. Por ejemplo, uno de los hechos más mediáticos de Mallorca, de Baleares, fue la desaparición del velero Orgía, ¿os acordaréis? Además, lo vivió una amiga suya. Bien. Esto ocurrió a las 3 de la madrugada del 13 de noviembre de 1982, cuando zarpaba del puerto de Ciudadela y tenía su base, tenía que llegar al club de vela de Calanova, y no llegó. Se especuló mucho, que si los piratas, que si tal. Claro, lo más curioso, no se encontró absolutamente nada, porque ha habido casos que sí, se ha encontrado una madera, se ha encontrado un flotador. En este caso no se encontró absolutamente nada. Y el caso sigue sin resolver. Dejando el tema del mar, que por cierto, encontré no tan solo el de los Orgías, vamos a decir que es el número 1 del tema, pero han desaparecido también yaús, han desaparecido barcos más pequeños, que tampoco se sabe la ciencia cierta el motivo, ¿no? Pero vamos, lo que está claro es que no fueron ni extraterrestres ni objetos submarinos no identificados. Por ejemplo, aquí. En el año 95, el 8 de enero concretamente, desapareció un lujoso yate que se llamaba el Azaro, con 3 tripulantes a bordo. Iban a hacer unas travesías a Málaga, no llegaron a Málaga, lógicamente, y desaparecieron. En el año 95 se hacía la mar en el puerto de Palma, el yate Azaro, con 3 personas a bordo, como os decía, y habían comunicado la intención de dirigirse a Madrid y al final no llegaron. Un poquito antes, del año 83, el 13 de noviembre, el 13 de noviembre, otro yaúd, el Al-Suhail, zarpaba del puerto de Cabrera, que también es una isla con todos los misterios. Otro más, el año 96, otro yate, esta vez zarpó del puerto de Soria, supongo que para ir a... Supongo que para ir a alguna localidad francesa, y también desapareció. Sí, son muchos. Estoy seguro que si repasáis la hemeroteca os encontraréis, como yo me he encontrado con algunos muy curiosos. Por ejemplo, conoceréis el caso de D.B. Cooper, el amigo que secuestró un avión, pidió dinero, esto fue en el año 1962, y con el video, cogió el dinero, el paracaídas, se lanzó y ya no sabemos nada más. Surgieron muchas hipótesis, incluso habían encontrado billetes cerca de un río, pero no se ha sabido nada más de él. Otro personaje conocido,
Antoine de Saint-Exupéry, el famoso creador del Principito, que era, aparte de escritor, el aviador. Pues bien, también desapareció el 13 de julio de 1944 en el transcurso de una misión de reconocimiento, curiosamente. Amelia Earhart, una también gran aviadora, una de las precursoras de la aviación, también desapareció de forma extraña. El caso de la llamaban baronesa de los Galápagos. La baronesa llegó a la isla en el año 1933 junto con sus dos jóvenes amantes. No tenía dos, además convivían perfectamente los tres, con sus dos amantes y una sirvienta. La sirvienta era ecuatoriana y después de instalarse en la isla anunció sus planes. Quería construir un hotel de lujo, un spa que diríamos ahora, ¿no? Pues bien, el 27 de marzo del 34, es decir, un año después, la baronesa y uno de sus amantes desaparecieron. Bien. Un colono alemán que vivía en el lugar afirmó que se había embarcado en un yate que iba hacia Tahití, pero que en este momento no había registros de que el yate visitara las Galápagos. Pero es que unos días más tarde, el otro amante también desapareció. Entonces, claro, ¿qué pasó aquí? ¿Quién fue el que está desaparecido? ¿Alguien que estaba en contra de que se construyera el hotel? Podría ser. Tema económico. Los temas económicos también dan una... En toda la historia, si la repasamos, dan una crónica negra muy buena. Pues quizás fuera esto. Algún empresario enemigo, sea como fuere, no se descubrió. Tampoco me extraña. Ya sabemos que hay casos que se investigan como se investigan. Luego tenemos historias muy curiosas, por ejemplo, algunas son increíbles, ¿eh? Por ejemplo, este personaje de James Thetford, que es un veterano, excombatiente de la Segunda Guerra Mundial, nacido más o menos en 1880 y pico. Vivía en el noreste de Estados Unidos y se esfumó de la paz de la guerra. Entonces es muy curioso, ¿no? Porque él se fue a la guerra, volvió, y su mujer, la última mujer, mucho más joven que él, había desaparecido. O sea, en casa no había nadie. Él fue a la policía, investigaron lo que investigaron. Conclusión: es una chica muy joven y se ha ido de casa a buscar otro. Si no tiene marido en casa, bueno, entonces, pues bien, él estuvo investigando por su cuenta, no encontró absolutamente nada y pasaron los años. Él vivía en una residencia y el 1 de diciembre de 1949 él se fue a visitar a unos familiares de una localidad próxima. Bueno, pues desapareció del autobús sin dejar rastro en el viaje de vuelta. La penúltima parada que hicieron antes de llegar a su ciudad estaba en el autobús, es decir, los pocos que viajaban con él lo vieron. Bueno, pues cuando llegó al final de la etapa, al final del viaje, ya no estaba. Lo único que encontraron fue su equipaje en el portaequipajes y luego el asiento, en el asiento de al lado encontraron pues, sus pertenencias, alguna revista, un mapa, pero el amigo James desapareció para siempre. O sea, es curioso que algunos dicen, bueno, ¿tú crees que eso es verdad? No sé si es verdad o no. La crónica está ahí. También es verdad que algunos de estos temas, te das cuenta incluso hasta con lo que son las crónicas negras en sí, te das cuenta que en algunos temas se profundiza más y en otros temas se profundiza menos. Yo me encuentro temas del periódico, una noticia muy pequeña y quieres saber más y no hay forma de encontrar más. Y esta sí que esta también es muy curiosa. El protagonista es un matrimonio. Esto ocurrió en el año 68. Un matrimonio. Los Potter, no tiene nada que ver con Harry Potter. Harold y Carrie, un matrimonio. Y en el año 68 vamos a situarnos en el aeropuerto de Illinois. Un DC-3 de una compañía está a punto de despegar con destino a Dallas. Y faltan 2 pasajeros en el avión. A hacer el recuento, se esperan, ahora no esperarían, supongo, en aquellos años sí que se esperaban. Y de repente
como surgidos de arte de magia, ven desde el avión, la azafata ve a una pareja que vienen corriendo por la pista. No llevan equipaje. El avión despega sin novedad. Y cuando se revuelan en el estado de Missouri, ambos, o sea, el matrimonio, se levantan y se dirigen a los baños. Nadie los ve regresar. Es decir, nadie los ve, en los baños no hay nadie. Cuando aterrizan en el aeropuerto de Dallas, lógicamente hay 2 pasajeros menos. El matrimonio Potter había desaparecido de forma misteriosa. Además, no dejaron ningún rastro. Claro, aunque no llevaban equipaje, tampoco dejaron ningún rastro de equipaje. Pero la historia continúa, porque 6 años después, o sea, en el 1974, un avión de Lufthansa con destino a Frankfurt despegaba del aeropuerto de la ciudad italiana de Milán. Una chica de nombre Eleanor Thomas compartía asiento con un hombre y una mujer, un matrimonio muy simpáticos y extrovertidos. A ella le sorprendió las viejas y desgastadas ropas que llevaban, que además llamó la atención también de varios pasajeros. Durante el trayecto, ambos se levantaron en sus asientos y se dirigieron a los baños. ¿Qué pasó? Que desaparecieron. Bien. Lo más curioso de este caso tuvo lugar cuando la policía revisó la lista de pasajeros con el fin de identificar a la pareja, y sus nombres eran Harold Potter y Gary Potter. Es decir, los mismos habían desaparecido años antes. Pero no acaba aquí la historia, ¿verdad? Como muy bien se dice el refrán, no hay 2 sin 3. Entonces, 14 años después, en el año 1988, Harold y Gary Potter, al parecer, volvieron a ser protagonistas de la historia, otro capítulo de la historia. En pleno vuelo charter, con destino a Nueva York, la pareja, después de mantener una amigable conversación con una de las azafatas, a la azafata se acordaba perfectamente, se dirigen a los lavabos y vuelven a desaparecer. Y yo, al final sería, y aquí que sepamos, finaliza el tercer y último capítulo de esta inexplicable historia. La verdad es que es muy inexplicable, ¿no? Yo la recogí por aquella curiosidad. Os puedo asegurar que desde el año 68 hasta ahora han pasado muchos años. Yo os puedo asegurar que he estado intentando encontrar algo más y no he encontrado absolutamente nada más. Es decir, más que nada para seguir un poco los pasos. No sé si están o no están. Claro, resulta muy increíble, como me imagino que a vosotros también os resultará súper increíble. Claro, han desaparecido a lo largo de la historia personajes más o menos importantes, han desaparecido barcos, aviones, submarinos, hasta quien dice colonias enteras. Eso no sé si está demostrable, ¿no? También hablaban de un regimiento entero, que le dieron la culpa a los ovnis, por cierto. Pero una cosa muy curiosa, por ejemplo, ocurrió en mayo de 2003, en el aeropuerto de Ferreiro, en Angola, un Boeing 727, alrededor de las 5 de la tarde, es secuestrado. El secuestro había sido realizado por un par de personas misteriosas. Cuidado, no es secuestrado el avión con pasajeros, es secuestrado el avión solo. Lo cogen de la pista, según parecen 2 personajes, luego se identificaron como Ben Padilla, piloto estadounidense, ingeniero de vuelo, y John McDaniel, un mecánico de la República del Congo. Ninguno de los 2 estaba certificado para pilotar un Boeing, pero el Boeing desapareció. Y al final desapareció el Boeing y los 2 tripulantes. ¿Dónde están? No lo sabemos. Lo que decía antes, hay casos que más o menos se pueden saber mejor, pero este quedó aquí. Y luego, otra curiosidad, esta sí que formaría un poco parte de alguna película de Berlanga. ¿Vosotros imaginaos en la América profunda, una localidad que se llama Larriman? Pero en este caso, en vez de ser la América profunda, es la Australia profunda. Un pueblecito que tiene
12 habitantes y están peleados los unos con los otros. Es decir, 12, incluso hay dos grupos, hay dos bares, dos cantinas, y 6 van a una y 6 van a la otra. Entonces, es decir, ahí, vosotros sí, imaginaos, la noche, no hace tanto esto fue el 17 de 2017. Nuestro protagonista, un tal Paddy Moriarty, tenía 70 años, apura su última cerveza en su bar preferido, y luego nos imaginamos que sale tambaleándose en estas profundidades. La cerveza y el alcohol va a irse a la espera. Bueno, sale tambaleándose en compañía de su fiel perro, Pepe. Nadie lo vuelve a ver, simplemente se sumó. Entonces, decían que si era una venganza de uno del otro grupo. La policía estuvo investigando, no encontraron ningún culpable. Unos decían que era un hombre, otros decían que era un borracho o tal, pero vamos, que no se encontró absolutamente nada. El perro desapareció, justamente. O sea, él lo encontraron, pero el perro no. Y luego resulta que esta zona es una zona donde también han pasado cosas raras en sus alrededores. Esto lo encontré yo después en la biblioteca. Por ejemplo, algunas desapariciones raras, sobre todo un periodista británico. Y, a ver, a mí me da mucho respeto el tema de las desapariciones, pero siempre hay alguna cosa curiosa. Y he recogido dos historias ya para finalizar. Y una es, yo la titulo, que por cierto, antes que Borja decía lo del libro de la mano negra, en este libro está este capítulo: la no desaparición de una turista. Aquel título promete a una desaparición. Resulta una excursión. La historia no tiene desperdicio. La noticia del suceso apareció en los medios de comunicación de Islandia en el mes de marzo de 2012. El titular decía: una turista colabora en la búsqueda de su propia desaparición. Claro, yo cuando leí este libro dije: eso promete, ¿no? Eso promete. Bueno, pues por increíble que parezca, efectivamente, el sábado, una turista que disfrutaba de unos días de vacaciones en Islandia acabó formando parte de un grupo de voluntarios, policía incluida, dispuestos a ayudar en las tareas de búsqueda de una mujer que había desaparecido misteriosamente. Eso sí, totalmente ajena. Ella estaba totalmente ajena que fuera ella misma. Según explicaron los rotativos irlandeses, la mujer evaporada, cuya identidad no ha sido facilitada, viajaba en autocar y formaba parte de un grupo de turistas. Resulta que se le manchó el vestido y se lo cambió. Y eso fue lo que hizo que el error, claro, ellos la veían, pero la habían visto vestida de otra forma. Más curioso, porque era oriental, es decir, no era ni europea ni americana ni oriental, o sea que los rasgos, bueno, pues efectivamente tomaron tierra, denunciaron la desaparición. El conductor estaba convencido de que faltaba una pasajera, pero curiosamente es que, además, normalmente los conductores de un autocar o los pasajeros de la excursión lo que hacen es contar, porque yo no sé si contó o no contó. El caso es que esperó durante una hora el regreso de la turista y mientras tanto nuestra protagonista también esperaba. En realidad se estaba esperando a ella misma. Bien. Pues imaginaos la policía, los propios excursionistas, la gente del pueblo, buscando el tema. La búsqueda finalizó a las 3 de la madrugada. Curiosamente, en el preciso instante en que la presunta desaparecida reparó, se dio cuenta de que el perfil de la turista que estaban buscando era sospechosamente similar al suyo. Y como decía antes, un cambio de ruta inoportuno fue la causa de que el conductor no reconociera a la pasajera. Pero vamos, yo creo que no contó.
Claro, el final, la historia tuvo un final feliz, ya que la propia turista desaparecida acabó encontrándose así. A ver, tiene su cosita, ¿no? Y la última, ya que he empezado con el Triángulo de las Bermudas, acabaremos con el Triángulo de las Bermudas. Y ese también es un capítulo del libro, también es muy curioso. Y no se ha dicho nada más, simplemente salió la noticia y ahí quedó. Ok. Titular del artículo. Se embolsaron hasta $1.800 por 2 días a bordo de un transatlántico que tenía prevista su salida el 28 de marzo del 2023, desde Nueva York hasta las Bermudas. Ha sido anunciada también la agencia turística, es decir, que sí, que si desaparece alguien, nosotros pagamos. ¿A quién vais a pagar si ha desaparecido? Y supongo que habrá una cláusula para poner como los testamentos, ¿no? Seguimos. La propia agencia dijo: no teman desaparecer en este viaje por el Triángulo de las Bermudas, porque la agencia ofrece el reembolso del 100% y su dinero será devuelto en caso de que desaparezca. Esto estaba en la propia página web de la agencia turística, Holiday Maker Travel. Claro, lo que no nos queda claro es quién cobrará el dinero del desembolso. Bueno, pues yo seguí buscando, llegó la fecha del viaje, mire, absolutamente nada, pero sí, nada de nada. Solo salió esta noticia y nada más. Claro, creo suponer que no desapareció nadie del Triángulo de las Bermudas. Además, se lo montaron muy bien, porque en eso hay que reconocer que los americanos no son de uno. Montan el crucero, y hay conferencias, venden libros, en fin, todo el total, ¿no? Pero no desapareció. Perdón, es que tengo la garganta ya. Esta también es muy curiosa. Esta sucedió en la isla de Cuba. Desapareció nada más y nada menos que un cadáver. Pero claro, también tiene su caso curioso. Esto pasó en el año 1920. Un personaje que llegó a Cuba, Manuel Delgado Girén se llamaba, era un joven médico que por su acento decían que o era de origen francés, o había vivido en Francia, o había estudiado en Francia. Bien, ahí se mezcla un poco el personaje en sí, un poco con las ciencias ocultas, por decirlo de alguna forma. Porque testimonios decían que por las noches pasaban cosas raras en la mansión que compró. No salía durante el día y salía por la noche, como si fuera un vampiro, por decirlo de alguna forma, ¿no? Bueno, este señor murió además de muerte natural. Al entierro solo fue una hija, apareció una hija que nadie la conocía, y sus más allegados, ¿no? Lo sepultaron en el cementerio, y entonces no debía ser por qué. Cuando su hija, al cabo de unos días, fue al cementerio a rendirle homenaje a su padre, la tumba estaba abierta y el cadáver no estaba. Curioso. Pero claro, era un vampiro y a lo mejor salió él mismo de la tumba. Claro, ahí se mezclan un poco estas dos temáticas, ¿no? No deja de ser curioso. Y antes hablábamos también de, claro, ha habido también desapariciones en los faros. Los faros han sido también un sitio muy curioso. También se ha mezclado, no sé, lo que podría ser un accidente natural con las leyendas, los monstruos marinos, etcétera, etcétera, ¿no? Uno de ellos es el faro de las Islas Flamman, por ejemplo. Esto ocurrió el 26 de diciembre de 1900, donde llegó un barco auxiliar a la isla para llevar comida y demás, y se encontraron que los faros no estaban. Ya se habló de monstruos marinos, en fin, todo esto que pasa normalmente, ¿no? Y
Y antes hablábamos también de colonias que desaparecían. Por ejemplo, no sé si está de dato, ¿no? Era también un asentamiento inuit a orillas del lago Anjikuni. Desapareció toda la colonia, pero absolutamente toda. Se encontraron incluso como comida en la mesa, como si hubieran salido precipitadamente. Y sin embargo, allí no había nadie. ¿Alguna cosita más? Sí, luego por aquí. Claro, desapariciones hay todos los días y a todas horas. Como os decía antes, aquí tenemos el mar Balear. Y además en el Mediterráneo han desaparecido submarinos también, han desaparecido barcos submarinos. Pero como os decía antes, yo no creo que tenga nada más misterioso que la desgracia de haber sufrido un accidente. Por ejemplo, otro también que le podemos buscar, esta te gustará también a ti, Domingo. Un personaje que se llama John Renz, no sé si te suena, ¿no? Bueno, este señor en 1980 dejó su ciudad natal, California, y se fue a Brasil, con la esperanza de conocer al autor de un libro que trajo también su cola, que es la Crónica de Agakor. Y él quería conocer al alemán, que era el autor, Karl Brugger, y la Crónica de Agakor hablaba de esta ciudad perdida de Agakor, subterránea, donde al parecer ahí pues, había una civilización. También se habla de que después de la Segunda Guerra, no, incluso antes del comienzo de la Segunda Guerra Mundial, los nazis también estuvieron por allí buscando algo. Muy curioso, porque los nazis se dedicaron a buscar cosas muy, muy curiosas, ¿no? Bueno, pues total. John Rich había leído el libro de la Crónica, conoció la existencia y como buen aventurero, pues se fue a conocer a Tatum Canada, que era el principal protagonista de la historia, que dicen que había sido el líder religioso, que luego resulta que no. Este señor era alemán, que vivía ahí desde hace mucho tiempo y se llamaba Tatum Canada. Pues bien, nuestro amigo Bell decidió acompañar a Tatumka, a este presunto gran jefe de la tribu esta subterránea, en una de sus expediciones. Dejó sus pertenencias en el hotel y se fue. Pues desapareció. Pero lo curioso del caso es que días después el autor del libro, Karl Brugger, apareció muerto por la noche en la ciudad de noche. Se lo habían cargado. Yo recuerdo que este libro trajo mucha historia, mucha tela. Luego ya, como siempre, por desgracia, la mayoría de temas, los clásicos, se ha visto que eran falsos, pero bueno, el libro todavía está ahí, además muy interesante. Yo creo que este libro, junto con ahora no me acuerdo del sí, el que secuestran a científicos para llevarlos. Yo creo que La Crónica y Alternativa 3 son los dos libros que más me sorprendieron en su momento. Y ya para acabar, si os parece bien, tengo un par de temas también más cortitos. Siguiendo con estas desapariciones, por ejemplo, en el año 1890, un inventor francés, desaparece. Este señor tenía previsto viajar a América porque lo que buscaba era conseguir nuevas patentes para varias cosas que había inventado, ¿no? Cogió un tren en la estación de Dijon hacia París, se retiró a dormir en el vagón correspondiente y ya no lo volvieron a ver jamás. Claro, en esta historia él había tenido disputas con el tema de las patentes, ahora ya quizá no tanto, pero en aquellos años era muy complicado, porque todos querían ser los protagonistas de la historia. Lo curioso del caso es que ningún pasajero oyó nada sospechoso y no tan solo desapareció, sino que desapareció su equipaje y desapareció su maleta donde tenía todos los datos de sus patentes. En el 12 de diciembre de 1910 desapareció Dorothy Arnold, una joven y rica heredera
muy conocido en la ciudad de Nueva York, que tenía 24 años y su sueño era convertirse en escritor. Menos mal que tenía dinero, porque si pensaba vivir de la escritura lo tenía claro. Bueno, en primavera de 1910 presentó dos propuestas de novela que se las rechazaron. Por eso sus amigos y familiares plantearon que quizá la desaparición no fue tan misteriosa, quizá fue ella la que... Claro, su propia familia, al enterarse de que tenía pensado fugarse con un desconocido, esta era otra, con algún amante, presumiblemente, desapareció para cambiar de aire. Y sobre todo que desapareció, si realmente lo hizo así, lo que decíamos antes, ¿no? Ella tenía ilusión en ser escritora, eso no le funcionó, y a lo mejor. Y ya para acabar, un empresario, sí, que allí también tenemos esta mezcla de crónica negra con el más allá, el presunto más allá, ¿no? Este señor era el dueño de varios teatros en Canadá, gracias a la fortuna de su esposa. Su esposa tenía mucho dinero y él había comprado un par de locales, era apostador, era mujeriego, y en el 1919 vendió todos los teatros y sus unidades, y al día después de formalizar estos contratos abandonó las oficinas de su abogado y nunca más se supo de él. Lo curioso es que la policía estaba desconcertada. No había ninguna nota de rescate ni ningún motivo para que ambos, que era su nombre, abandonase el país y su dinero. Lo curioso del caso primero fue la mujer, la principal sospechosa. No lo encontraron nunca. Se habló de que había fallecido, lo habían asesinado, pero lo curioso del caso es que en alguno de esos teatros pasaban cosas raras. Más de uno incluso había visto al ex propietario deambulando por la noche, como si fuera un espíritu o un fantasma. Ya sabéis que, sí, más aquellos años, ¿no? Es decir, la policía vio que no está muerto, que el fantasma está aquí, o sí que está muerto. Si no fuera su fantasma es que estaba muerto, para que tenga su espíritu, ¿no? Pero así quedó. Y como los casos que os he explicado hoy, pues hay 50.000, muchísimos, de todas clases. La mayoría de desapariciones acaban asesinatos, se encuentra el cuerpo y demás, claro. Si no se encuentra el cuerpo no hay delito, sobre todo en aquellos tiempos, ¿no? Y nada más. Si queréis hacerme alguna pregunta, os agradezco de verdad que hayáis venido. Yo es que tengo que parar porque tengo las cuerdas vocales. Las tengo de tanto hablar, supongo. Y ya llega un momento que creo que ya no puedo más. ¿Alguna pregunta? Nada. Si el tema os gusta, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Adelante. Y si podéis encontrar noticias de hace muchos años, y para poder contrarrestar, mejor que mejor. Claro, yo no me atrevo a decir todo lo que dice es verdad, ni todo lo que he dicho es mentira. No me atrevo a decirlo, está ahí. Sí que algunos son muy curiosos. A mí, sobre todo, me gusta la mezcla esta de la crónica negra con la cosa paranormal. Aunque yo sé que domingo no creo, pero bueno. Pues nada, muchas gracias.